Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. La conversación de hoy es con Christian Steib o Steib, líder técnico en Avatur, con más de 6 años de experiencia como desarrollador de software, que incluyen proyectos que también hacen uso de la parte electrónica, del lado maker de la informática. Así que hablamos sobre muchísimas cosas, desde Arduino hasta Kubernetes, pasando por Python y por C++, y por toda la experiencia que tiene trabajando en distintos tipos de proyectos y también con distintos tipos de personas. Así que en ese sentido creo que esta conversación es muy útil, sobre todo para los que están recién comenzando en la informática. Sin más, espero disfruten este episodio y no se olviden de suscribirse a este podcast. Hola Cristian, un gusto Buenas, tenerte por Camilo, ¿qué acá. tal? La verdad es un agrado poder estar en este canal. Bueno, el agrado es mío, así que bueno, esta es de hecho la primera entrevista que hago del 2024, así Interesante. que un gusto tenerte por aquí y bueno, sí, y yo creo que va a ser una charla muy interesante porque hay muchos temas de técnico, de vida también que a mucha gente le puede interesar, ¿no? Entonces, me gustaría empezar como siempre comienzo en toda la entrevista, que es un poco desde el comienzo de tu trayectoria profesional, ¿no? En el sentido de cómo surge tu interés por la informática y en particular por la programación, ¿no? Bueno, en principio, mi interés por la informática surge desde muy pequeño, con ver a una persona con un ordenador y interesarme por él. Pero bueno, el camino real cuando me intereso por la programación ocurre más posterior a la finalización de la escuela, cuando comienzo una carrera terciaria y doy los primeros pasos hacia ver lo que es programación, empezar a ver lo que son diagramas de flujo, entender un poco de C++, y ahí empieza mi aventura hacia la programación en la universidad. Así fue en resumido como arrancó el interés. No sé si por ahí eh, algo más. Sí, de hecho, cuando mencionaste C++, para muchas personas C++ es como un comienzo complicado, ¿no? ¿Cómo recuerdas tu experiencia de ese Bueno, primer en lenguaje? realidad fue bastante sencillo el comienzo porque estaba enfocado en enseñar las primeras instrucciones que uno puede tener como acercamiento con un programa, que pueden ser las estructuras de control o no mucha más cosa, en donde no se entraba en profundidad en detalles técnicos de punteros o manejo de vectores y demás. Entonces, la fricción entre el aprendizaje y el lenguaje no era tan alta. De hecho, se mantenía siempre sencillo. Entonces, bueno, no fue una mala experiencia. Obviamente con el pasar de los tiempos, después, eh, cuando vi C++ de un modo más profesional, bueno, ahí arrancaron los problemas de verdad. Claro, o sea, la atracción que te enseñaron era más acotada, Sí, 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 ¿no? Podríamos exactamente. decir. O sea, no entraste en Sí, profundidad en sí, el era muy lenguaje, ¿no? simple, más eh, ver de alguna forma práctica cómo se podían resolver problemas. Me acuerdo uno de los primeros problemas que nos dieron para resolver programando y era calcular el factorial de un número. Era un ejercicio interesante, simple, para, para entender, digamos, cómo usar las estructuras de control y hacer algunas operaciones aritméticas directamente con C++. Estaba interesante.
Y durante la carrera, después, ¿qué otro tipo de tecnología, herramientas te recuerdas que te haya, no sé, llamado la atención? Bueno, principalmente después cuando comencé la carrera universitaria, la primera tecnología que me llamó la atención fue Python. Ahí quedó mi Vale. corazón con este lenguaje. Después, obviamente, en el trayecto empecé a encontrar otras tecnologías y que me llamaron la atención, como por ejemplo, bueno, fue Java en su momento y Android. Después, Angular también fueron otra de las tecnologías, pero acá ya estamos hablando puntualmente más de frameworks y herramientas que uno va a usar. Pero como tecnologías de lenguajes de programación, Python fue el más interesante. De hecho, bueno, fuera de grabación, ¿no? Me has comentado que trabajaste en muchos proyectos que tenían que ver con el lado más maker, podríamos decirlo, ¿no? La parte más electrónica. Yo creo que ahí Python jugaba también Sí, un rol, ¿no? bueno, en su momento comencé a hacer cosas con Arduino, que eso, bueno, C++. Tuve la primera experiencia, digamos, con programación y ya desarrollar de un modo más correcto, podríamos decir. Y arranqué a desarrollar con una alternativa a Arduino, que se conocía como Pingüino en ese momento. Era un microcontrolador Motorola. Y bueno, lo interesante era ahí empezar a tener otra dinámica de programación, mucho más procedural, funcional, y bueno, y ahí empezó el mundo del maker. Después vino la parte de interconectar ese tipo de mundo, del mundo de hardware con el mundo del ordenador, con el software, con servidores y demás. Y ahí Python jugó un rol importante porque la sencillez con la que se pueden llegar a controlar puertos facilita mucho las integraciones entre hardware y software. Y bueno, me he topado con diferentes proyectos que me empezaron a llevar este acercamiento de interconectar partes. Uno de ellos fue un juego en la universidad en el que el juego estaba hecho en Python con un motor de, digamos, un motor de videojuego que se llamaba Pilas Engine, que eso por debajo usa Pygames y demás. Y bueno, y eso lo conectaba con un Arduino que usaba un protocolo de comunicación XBee y bueno, con eso le enviaba instrucciones desde Python al robot para que haga ciertos movimientos y demás, pensando que el robot como si estuviera parado sobre un eje cartesiano y se desplaza sobre los ejes. Y bueno, y ahí fue como unos proyectitos interesantes de conectar los dos mundos. En esa colección de ambos mundos es interesante porque hay muchos informáticos que probablemente nunca ingresan al mundo del hardware, ¿no? ¿Tú recuerdas algo que te haya parecido, no sé, diferente al momento de emprender este tipo de proyecto? Porque, claro, me imagino que hay una capa que también importa, que es la capa del hardware, que podría Sí, fallar, por supuesto. Entonces hay muchas más preocupaciones, ¿no? Que simplemente un sí, sí, proyecto de claramente. O software, ¿no? sea, cuando nos encontramos con un bug en el software, es tan simple como volver a recompilar un bug en hardware. No estoy hablando de bug de código corriendo en el hardware, sino de que le erraste de posición en, no sé, en cómo conectaste el microcontrolador. Algo muy bruto. O lo pasaste de voltaje Mm. porque calculaste mal el diodo, te equivocaste. Bueno, el error ya es más grave porque estás dañando el componente y, bueno, requiere el cambio de la pieza. Entonces, el margen de error es otro, es diferente. Si empezás a trabajar con voltajes altos, también obviamente las consecuencias pueden ser peores. Pero bueno, de cualquier modo no es algo esto para desalentar, sino más bien para prepararse para poder enchufarlo y no tener ningún tipo de preocupación. ¿Cómo comenzaste con ese mundo de la electrónica? ¿Surgió durante la carrera? ¿En qué momento apareció la idea de ocupar Arduino y cosas por el estilo? Bueno, también electrónica es algo que desde muy chico me interesó.
Eh, Creo que como buen informático, varios se han encontrado con ponerse a desarmar juguetes y ver cómo funcionan esos motorcitos y conectarle pilas y demás. Y bueno, ahí arranca el interés. En el secundario y en la escuela tenía un taller de electrónica, el cual estaba bueno porque, bueno, ahí entendí los conceptos básicos de electrónicas, muy, muy, muy básicos, pero bueno, podíamos armar circuitos, armar las PCB y entender cómo funciona un poco ese mundo. Y bueno, ahí empecé a tener más interés por hacer cosas un poco más robustas. Después en la universidad apareció en un momento un taller para fabricar esta solución o bueno, este producto que es alternativo a Arduino. Me interesé, entré a este taller, fabricamos una PCB, que son las placas donde están montados cada uno de los componentes de la circuitería. Y, y bueno, ahí arranqué a programar directamente en microcontroladores de una forma muy tímida, pero empecé a hacerlo. Y bueno, por suerte tenía un amigo que venía de tener mucha experiencia de una escuela técnica con un muy buen nivel, entonces tenía conocimientos por ahí mejor incorporados que los que podía tener yo de la experiencia que tenía. Y bueno, él fue un gran actor en esto, digamos, porque me daba instrucciones o me fue como una suerte de mentor, donde me podía decir, bueno, tené cuidado con esto, mira aquello, o o en algunos momentos hasta incluso tomarse el tiempo de ponerse a explicar, bueno, mira, un transistor funciona de esta forma y la polarización es así y por qué es así. Y bueno, todo ese tipo de eventos que fueron ocurriendo, personas que me rodearon, son las que terminaron ayudándome a facilitarme la tarea de aprendizaje. Después, obviamente, un poco de sentarse uno mismo y estar leyendo. También tuve la suerte en la parte esta de electrónica que el profesor con el que arranqué, digamos, en la parte de programación con C++, también era una persona maker y la cual logramos conectar mucho. Y bueno, y de él también aprendí y era una persona con la que podía contar y hacerle consultas. En caso de que yo tenía dudas o demás sobre cómo implementar ciertas cuestiones sobre hardware, bueno, y quería validar si estaba bien para que no se prenda fuego el circuito, lo podía hacer con esta persona. Y bueno, también con amigos. Mencionaste ahí que, bueno, tuviste un mentor, también este profesor de C++. Entonces la pregunta ¿tú crees que es necesario que todo estudiante que está comenzando en este mundo, ya sea puramente software o combinado con Sí. electrónica, necesite un mentor? ¿Tú crees que realmente puede ayudarle muchísimo en Bueno, su carrera? depende de cada uno. Em, en principio, para la carrera como tal, yo no siento que haya tenido un mentor para la carrera de software, pero para el hardware sí que lo tuve. Y bueno, sí fue interesante Mm. tenerlo por una cuestión de que estaba siendo autodidacta y de cierta forma uno necesitaba esa guía. Esto fue hace varios años. Hoy las reglas del juego están cambiando un poco, los que creo que para beneficios de todos en general, si hacemos uso de estas tecnologías que están apareciendo para que nos sirvan de mentor, creo que sí, es más que útil tener un mentor así sea artificial. ¿Te refieres un poco como al estilo Exactamente, ChatGPT, ¿no? exactamente. Modelos generativos. Como de los ChatGPT con un buen criterio, obviamente, siempre uno validando la información que te da estas tecnologías, porque ya cambia el criterio, ¿no? Pero queda un poco de nuestro lado. Mm. Pero sí, por ahí volviendo a la pregunta, yo creo que sí, es interesante tener un mentor, siempre y cuando sea una persona de confiar, ¿no? O bueno, una tecnología de esto de Mm. texto generativo. Sí, me imagino que
el aspecto del mentor también te ayuda en cuestiones como el trato humano, ¿no? De cómo a veces te puedes relacionar en una empresa o cosas así, ¿no? Que son como cuestiones que uno cuando está recién comenzando no conoce o no sabe muy bien cómo moverse en este mundo. Y claro, quizás el mentor te pueda dar ese tipo de experiencia, ¿no? Que a veces un modelo generativo no podría dar, sino que más que nada como conocimiento Sí, sí. técnico, ¿no? Bueno, ahí yo creo que en la composición de todas las partes de las personas que te rodean. Eh, a mí me sirvió de Mm, mentor para todo lo que es tratar con clientes y iniciar proyectos y cómo abordar ciertas cuestiones por ahí más comerciales. Bueno, me sirvió mi madre. mm, Mi madre fue la gran mentora claro. en ese sentido. Entonces, yo creo que cada persona tiene lo mejor, ¿no? Por ahí en diferentes cuestiones y bueno, está bueno por ahí poder apoyarse sobre esas personas que uno tiene cerca. Claro, uno se va como construyendo en base a las personas que te van rodeando, ¿no? Sobre todo cuando uno es niño y joven, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Em, Cambiando de tema, me gustaría pasar a preguntarte algo que yo siempre le pregunto a todos mis entrevistados y que es sobre un cierto dilema, ¿no? En el tema de la calidad y la eficiencia, en el sentido de cómo tú, que has trabajado ya en varios proyectos, cuál es tu enfoque inicial en el sentido de poder elegir una herramienta según un problema, ¿no? Porque, claro, hay muchos problemas y siempre te dicen, bueno, hay distintos tipos de herramientas para un problema, ¿no? Entonces, pero ¿cómo puedes a veces a tener crear el balance de la calidad versus la eficiencia? Porque claro, alguna herramienta que puede ser, quizás te pueden generar pues, código muy eficiente, pero quizás legible, o nadie más del equipo la conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentas un poco ese dilema, Bien. no? Bueno, siempre ahí está la respuesta depende, ¿no? Y obviamente uno tiene que elegir entre calidad y eficiencia o va a ser un trade-off entre esto. Si Mm, estamos hablando, digamos, entre carecer de mantenibilidad en pos de tener eficiencia, bueno, claramente es porque tenemos los recursos para después mantener esa eficiencia. Pero bueno, yendo por ahí más a lo concreto, en principio siempre depende del proyecto que uno va a resolver y la estadía de ese proyecto. Claramente si uno está haciendo una prueba de concepto para validar una idea, eh, yo creo que quedan fuera de la ecuación cualquiera de estos dos problemas, tanto calidad como eficiencia. Vas derecho al grano a tener una entrada y una salida y evaluar que eso resuelva. Obviamente que no serían unas buenas bases para hacerlo escalar si no se pensó desde el comienzo en la calidad de lo que uno está haciendo, porque después dificulta la mantenibilidad del proyecto. Ahora, no sé si por ahí tu pregunta iba más enfocada a selección de lenguaje o tecnología, o Sí, bueno, a ambas cosas, ¿no? Un tema más general sobre la calidad y la eficiencia y también un poco el tema de las herramientas, ¿no? De las tecnologías. bueno, por ahí en la selección de las tecnologías también siempre depende del problema. Hay que tener en cuenta que, bueno, uno por ahí sabe usar mejor una tecnología que otras, va entrenando ese músculo. Por ejemplo, en mi caso es Python, pero también hay que entender que no siempre es la mejor solución para todos los problemas. Entonces, lo importante primero es Mm. entender el problema, tenerlo bien en claro cuál es, y después conocer el lenguaje o la herramienta que estás usando. O sea, no usar Python como un martillo de oro en el que vas a resolver todos los problemas. Porque obviamente hay otro tipo de tecnologías que te pueden llegar a resolver el problema no solo en menos líneas de código, sino más eficiente en, en hacer la tarea y no solo en la ejecución. Por ejemplo, si queremos desarrollar una herramienta para Kubernetes, es muy probable que trabajando con Python uno se ve tentado en hacerlo en Python. Hablo de hacer por ejemplo, ¿no? una herramienta para Kubernetes, hablando de un operador. Vamos a meternos por ahí en unos temitas más internos de Kubernetes. En donde uno quiere hacer un operador, una solución. Y bueno, hay herramientas que te
ofrecen trabajar con Python como con un SDK para Kubernetes y comunicarte con la API y demás. ¿Qué pasa? Está muy bueno usarlo con Python porque es un lenguaje que ya conozco, que me resulta fácil de usar, pero estoy acarreando un problema. Ese tipo de librerías en realidad no están 100% no tienen 100% cobertura de cada una de las funcionalidades o por ahí de las cuestiones del ciclo de desarrollo, que sí las podés llegar a tener resueltas con Go, porque es el lenguaje que maneja de forma nativa esa plataforma. Entonces, ahí la selección de lenguaje resulta súper importante para pensar en futuro y en qué tan fácil querés hacer tu tarea de desarrollo. Porque por ahí, por no querer tener esa curva de aprendizaje o de incorporación de una nueva tecnología, o porque te resulta difícil, lo terminas pagando más caro por usar esa tecnología que sí conocías y que en realidad es carente de un montón de soluciones para la hora de desarrollar. Bueno, eso sí Y claro, ahí me imagino que tiene que ver también con algo que tú también practicas mucho, ¿no? En el sentido de crear proyectos open source, ¿no? Porque claro, si tú conoces una herramienta, por ejemplo, en este caso Python, puedes comenzar un proyecto open source en Python que ya sí, lo conoces, ¿no? Pero si estás en una empresa donde el equipo desarrollador que está bajo tu cargo, nadie conoce solamente conocen, por dar un ejemplo, JavaScript. Quizás Python le va a llevar un tiempo de aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, ahí la decisión no es solamente tuya, sino que hay que llegar como a un cierto consenso, ¿no? Entonces, imagino que también eso de elegir una herramienta difiere si es algo particular, solamente propio de ti, o también si conlleva la decisión para más sí, personas, ¿no? obviamente. O sea, el análisis tiene que ir por varios lugares y entre uno de ellos, a ver, siempre está la cuestión también, qué cantidad de personas pueden trabajar con esa tecnología. Si, si el equipo Mm, de desarrollo solo trabaja con JavaScript y no usa Python, pero el mercado está funcionando hoy con Python. O sea, tenemos un mercado mm, súper importante que usa la tecnología. Entonces, hay una tendencia que hay que adoptar. No solo porque mm. es una tendencia en la que todos tenemos que seguir, sino que van a haber más soluciones y facilidades con esas tecnologías. Entonces no estaríamos aprovechándolas, haciendo uso de ellas. De hecho, eso me lleva a otra pregunta que es interesante, porque claro, una cosa es, hay muchos lenguajes que están Sí, como de moda, ¿no? Pero una cosa es la moda y la otra la utilidad, ¿no? Yo creo que Python todos podemos llegar a un acuerdo que es un lenguaje que es útil porque hay muchos puestos de trabajo en sí, distintas índoles, pero hay otros lenguajes quizás que están como ahora tomando, quizás todavía no son muy robustos, pero ya están tomando una cierta moda, como Rust, sí. por ejemplo. Eh, ¿Qué opinas tú de eso? Porque hay algunos developers, desarrolladores que van siempre buscando lo nuevo, ¿no? Lo nuevo, quieren probar lo nuevo, pero quizás eso todavía no está maduro, ¿no? ¿Cómo tú a veces tomas esa estrategia, ¿no? De separar lo útil con lo que realmente es como una moda, ¿no? Bueno, sí, mira, tuve esa situación puntual con Kubernetes, donde lo venía escuchando de oído hace varios años y no me metía en el tema puntualmente porque era una moda que en un principio no me parecía en la que me iba a ser útil, ¿sí? Entonces, en primera medida, Mm, mi descarte por modas es, ¿me va a ser útil o no? Si no me va a ser útil, mm. claramente no estaría invirtiendo bien mi tiempo ahí y bueno, obviamente uno puede hacer una heurística o proyección y decir, bueno, esta tecnología va a pegar en el mercado y entonces me conviene invertir tiempo en esta tecnología y aprenderla. Eso yo creo que es válido hacerlo, siempre y cuando obviamente estés planeando a futuro dedicarte a esa tecnología. Por ejemplo, Rust, también lo he visto en que fue un hype impresionante bueno, que era súper eficiente, manejo de memoria, súper seguro y tal, pero, a ver, también la descarté esa en su momento de aprender por una cuestión de, bueno, me gusta trabajar con electrónica y hacer ese tipo de cosas con hardware, pero realmente con sistemas embebidos no tengo proyección de trabajar
si bien me gusta hacer cosas con Raspberry Pi y demás, pero no le veo ese grado de utilidad que diga, bueno, listo, lo aprendo a fondo. De cualquier forma, quiero añadir a esto, yo creo que es importante que al menos una tecnología al año aprendamos en general. Mm. Creo que es una buena práctica. Más allá de que la necesitemos o no la necesitemos, el tema, bueno, es la cantidad de tiempo que le vas a dedicar a eso. Pero aprender una tecnología siempre, digamos, está bueno, aunque sea entender de qué va, para, para ampliar, digamos, el espectro de conocimiento y tener otro tipo de soluciones y ser un poquito más creativo a la hora de pensar en una solución. Esto me lleva a otra pregunta. Me imagino que, bueno, como ya has trabajado con muchas personas en distintos tipos de proyectos, me gustaría preguntarte el tema de qué es para ti o qué tú consideras que son las características que tiene que tener un buen programador. O quizás verlo de la manera inversa, ¿no? ¿Cuáles son las características de un mal programador, ¿no? ¿Cuál ha sido para ti los rasgos de alguien que tú puedes decir, bueno, esta persona es un buen profesional, es un buen programador? Bueno, ahí entran diferentes aristas, ¿no? La cuestión, porque tenemos los diferentes grados de seniorities, que podemos tener junior, senior, senior. Mm. Y por ahí eso, dependiendo de eso, son las expectativas que se pueden llegar a tener sobre ese programador puntualmente. Acá, en esto, digamos, lo importante es ver las características que creemos, ¿no? De que te hace ser un buen programador. Vos desde tu punto de vista, ¿qué pensás que debería ser no sé, lo imprescindible para ser un buen programador? Bueno, claro, como bien dices tú, el tema de los grados de experiencias, depende del el rol que va a ocupar esa persona, uno tiene cierta expectativa, ¿no? Pero yo creo que es una combinación de ambas cosas, de cuestiones técnicas y de cuestiones también de saber relacionarte, ¿no? En el sentido de que cuesta mucho ser muy bueno si no sabes hablar con otra También. persona, ¿no? O no sabes expresar tu idea, ¿no? Entonces creo que como todo en la vida, un poco un cierto equilibrio, ¿no? En el sentido de tener capacidades técnicas, tener curiosidad, capacidad de aprendizaje, de adaptabilidad también, ¿no? De flexibilidad, de no encerrarte solamente a una herramienta, como tú bien dices anteriormente, ese consejo de tratar de aprender una herramienta al menos al año. Hay personas que, no sé, que programan en Android y siguen Mm, programando ahí y van a seguir programando ahí hasta el sí, final de los sí. tiempos, ¿no? Entonces, quizá esa flexibilidad yo creo que es un rasgo muy propio de un buen programador y saber comunicar ideas complejas a personas que no son técnicas, ¿no? No sé Sí, qué sí, opinas al sí. Bueno, yo respecto. veo ahí como diferentes, justamente por esto está por ahí este tipo de separaciones de diferentes grados, ¿no? De nivel, que Mm, incorporan como o más habilidades blandas o no, dependiendo por ahí de dónde estás parado. mm, Pero como un programador como tal, dejando de lado por ahí las características más soft, yo creo que uno bueno es aquel que realmente tiene ideas de lo que está haciendo, y no está mm. hackeando el código y haciendo que las cosas funcionen sin entender cómo está funcionando. Eso me parece clave, que por ahí lo vengo viendo como un patrón en general que viene pasando bastante de gente que se introduce al mundo de la programación y demás, y bueno, por ahí es medio... Mucho como de este meme que siempre se aparece en internet, ¿no? De copiar y Exactamente. pegar, de Stack Sí, sí, sí. Overflow. Y ahora es Sí, sí, ChatGPT, sí. ¿no? Pero Exactamente. como que el ocupar código y no entenderlo y bueno, Claro, funcionó y no exactamente. importa, Bueno, vamos para adelante, eso ¿no? creo que es el ejemplo más claro de que no es un buen programador. Entonces, arrancando con esa base, podemos partir para ver qué hace un buen programador. Un buen programador va a entender qué es lo que está haciendo su código, a entender algoritmos y obviamente va a tener ciertas prácticas que lo van a beneficiar a lo largo de su carrera. Hay que entender eso, que uno como programador también no es que
es programador y ya está, sino que es todo un recorrido que hay que ir avanzando constantemente. Y un buen programador Mm, se tiene que mantener actualizado, sí o sí. Es muy totalmente. fácil quedarse atrás. Pero De hecho, ayer me comentabas en una conversación que tuvimos el caso de Kubernetes, o yo te preguntaba, bueno, Kubernetes es una herramienta que genera a veces amor y odio, ¿no? En el sentido de que algunas personas lo encuentran muy compleja, otros no, depende de la experiencia que tengan, pero me comentaste algo que quizás también es un rasgo de los buenos programadores, ¿no? Que era la capacidad de manejar abstracción, ¿no? De manejar conceptos que quizás para alguien nuevo no es tan simple, ¿no? Entonces me gustaría que me comentaras eso, ¿no? Esa capacidad de atracción y enfocada sobre todo en el tema sí, de Kubernetes. bueno, mira, para un buen programador, partiendo de ahí, que tiene unos buenos conceptos de programación orientada a objetos, realmente va a tener un Mm, diferencial en relación a un programador que no lo tenga. El, el hecho de, bueno, Kubernetes, justamente lo que decís, ¿no? Puede haber una relación de amor y odio por, por lo lindo de cómo soluciona las cosas, pero a la vez la curva de aprendizaje puede ser bastante grande. Y, y hay que entender que son todo capas de abstracciones. Son abstracciones sobre abstracciones, en donde uno ya arranca con abstracciones con el sistema operativo, que hay un kernel por debajo, que hay hardware por debajo, y podemos seguir, y podemos diseccionarlo en un montón de capas si queremos, pero son abstracciones, tal como es Python de cierta forma, ¿no? Con este lenguaje de alto nivel. Y pasa lo mismo con Kubernetes. Con Kubernetes trabaja sobre abstracciones y los conceptos son eh, pensados como si fueran objetos. Entonces, hay una asociación bastante directa con lo que es programación orientada a objetos. Quizás algunos que están escuchando esto pueden llegar a pensar que, que, bueno, quizás no es lo correcto, pero bueno, yo lo veo de este modo. Como vos en Kubernetes tenés diferentes objetos, que son los que podés instanciar, y Kubernetes se encarga de llevar el clúster al estado que uno está definiendo en esos objetos. Entonces, si uno tiene la capacidad de poder hacer abstracciones cuando está desarrollando y poder generalizar los problemas para construir esas clases padres que después, bueno, terminan, terminas haciendo jerarquías, herencias y más, después pararse sobre Kubernetes y con esa capacidad de abstracción puede llegar a hacer muy fácil el recorrido de, bueno, entender qué es cada uno de esos objetos, que lo que estás haciendo no es más que una construcción de una clase y que después hay algo que se va a encargar de llevarlo a la realidad. Tal y cual como cuando uno usa un framework, ¿no? O sea, vos cuando usas un framework, por mm, ejemplo, de desarrollo web y estás configurando el ruteo de las URLs, a qué mm. controlador le va a pegar, ¿no? Bueno, básicamente vos ahí te estás abstrayendo de cómo funciona ese ruteo por detrás. Pero ¿sabés lo que va a pasar? Va a rutear. Kubernetes es un poco lo mismo. Vos le das indicaciones de qué querés que pase, pero no le indicás cómo querés que pase. O sea, no le das las especificaciones de, bueno, ahora configura este router, abrí este puerto, configura este record de DNS. No, te olvidas de todo eso. De hecho, esto es algo que imagino que también viste cuando, claro, si comenzaste programando en C++, es un lenguaje que tú puedes manejar cuestiones Sí, de más bajo nivel como los punteros o abstracciones más sofisticadas que cuando uno pasa, por ejemplo, a Python es como otro mundo, ¿no? Se simplifican mucho más las cosas y ya no tienes que estar pensando en cómo gestionar la memoria, sí. por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, mira, de hecho cuando trabajas con Arduino, hay que tener en cuenta que se trabaja con una cantidad de memoria finita y muy limitada de 32K. Obviamente que hay diferentes tipos de hardware con más capacidad y todo, pero bueno, vamos con una de las peores situaciones. Hay peores, ¿eh? Pero bueno, vamos con 32K. Obviamente hay que cuidar la memoria, si no el programa eventualmente va a dejar de funcionar y eso puede llegar a representar un riesgo. Por ejemplo,
hay un problema que me ha tocado resolver, bueno, era un sistema de alarmas con una acción que tenía que tomar el sistema, que bueno, era un tanto polémica, porque lo que terminaba haciendo cuando detectaba un positivo de que hay alguna anomalía en el sistema, ya sea porque hay vibraciones en la Tierra, porque bueno, puede llegar a ser una explosión o porque hay movimiento o un incendio, lo que tenía que hacer el sistema es activar dos válvulas que básicamente terminan sellando una suerte de bóvedas donde hay almacenadas cosas de mucho valor con espuma de polietileno. Entonces, entendamos esto como un sistema crítico y claramente un fallo en el código puede llegar a representar algo mortal, porque si hay una persona dentro de la bóveda o lo que sea, puede llegar a tener consecuencias negativas importantes. Y bueno, entonces acá el manejo de memoria es más que importante y bueno, son cuestiones a tenerlas siempre presente cuando se trabaja con hardware. Obviamente después uno cuando se encuentra con Python, ya eso queda totalmente abstracto y vos instancias una lista, le agregás objetos y sabes que algo está haciendo y directamente esa lista está creciendo. Después va en uno en interesarse, ¿no? Cómo es que se maneja ese vector por debajo y cómo son los punteros que terminan haciendo crecer esa lista. Pero en definitiva uno ya es algo con lo que no se tiene que estar preocupando en estos lenguajes de tan alto nivel. De hecho, ahora que mencionas eso, el tema de que, bueno, una mala programación o una falta de preocupación puede generar incluso Sí. pérdida humana, ¿no? En muchos software hoy en día. Em, entonces, en ese tema, me gustaría preguntarte sobre cómo tú afrontas el tema de elegir una metodología de desarrollo, ¿no? Ya no tan solo a nivel de herramientas, sino bueno, cómo nos vamos a organizar en este equipo para programar, ¿no? Me imagino que depende también, por supuesto, siempre depende, ¿no? Mm. Depende del problema, pero ¿cómo buscas esa metodología? Depende de la experiencia de cada persona, del equipo. ¿Cómo llegas a proponer, mira, podríamos ocupar este tipo de metodología, de este tipo de enfoque para desarrollar el Bueno, proyecto? obviamente siempre dependiendo del grado de criticidad de lo que se esté desarrollando, pero como tal como somos los individuos, somos diferentes y tenemos diferentes enfoques o sesgos por ahí de lo que importa. Entonces, lo fundamental a la hora de comenzar el proyecto o a tener un equipo, pues imaginemos que estamos haciendo un proyecto ya y van a incorporarse nuevas personas para hacer crecer esta prueba de concepto, tienen que estar las bases bien fundadas sobre las comprobaciones automáticas. O sea, todo lo que sean comprobaciones automáticas ya tienen que estar implementadas. Por ejemplo, si lo que te preocupa es que, bueno, haya cobertura de test, entonces necesitamos un pipeline que ejecute test y que valide que el coverage no decaiga con cada nueva pull request o merge request, permitiendo que, bueno, cada contribuidor dentro del equipo no pueda hacer decaer la calidad del código. Obviamente esto con adopciones de procesos de alguien siempre verificando que se introduce en el código y demás, pero siempre llevando adelante las mayores automatizaciones posibles. Eso es un punto que me parece fundamental para la construcción de un equipo. Eh, Esto después obviamente facilita la tarea para todos y de cierta forma distribuye el conocimiento, porque uno por ahí no tiene en cuenta ese tipo de factores como, no sé, por ejemplo, algo muy tonto, ¿no? Pero después termina siendo a la hora de elegibilidad, cumplir con el PEP 8 de Python. Ese estándar está por algo Mm. y está muy bueno cumplirlo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que eso se cumpla? Bueno, podemos tenerlo en un pipeline automático. Eh, Hay personas que quizás ni lo conocen a eso porque quizás recién están arrancando a trabajar con Python. Pero bueno, de esa forma estás eh, enforzando que eso ocurra.
Hay una cuestión que, que ahora me surge cuando me cuentas eso, el tema de la criticidad Sí. de los proyectos de software. Me imagino que para algunas personas que recién están comenzando, quizás les puede dar un poco de nervio, incluso miedo que, no sé, tu jefe llegue y te diga, mira, ahora vas a estar a cargo de este módulo, que algo es crítico, ¿no? ¿Cómo tú crees que puede ser esa transición de ser alguien quizás junior a pasar a tener más experiencia y más por responsabilidad también a nivel de código? ¿Tú crees que requiera la asesoría constante, al menos por un tiempo, de un senior que esté al lado ayudándolo? ¿O cómo verías ese tema de ese cambio de responsabilidad? Bueno, si llega a pasar, digamos, esto que decís de poner una persona muy junior en un sistema crítico, claramente tiene que haber muchos sistemas de métricas y alarmas que, bueno, no solamente Mm, dependan de esta persona que es muy junior, porque está claro que es junior y hay claro. conocimiento que no va a tener para poder llevar adelante resoluciones de ciertos problemas. Quizás partiría de la base de que no estaría bien hacer eso, al menos que, Mm, bueno, se lo esté llevando por ese camino con un buen mentor y con instrucciones y todo, pero no recaería la responsabilidad del 100% porque si no estaríamos atentando contra esa persona. Una persona que claro. es muy junior, se le estaría dando algo que apenas tiene conocimiento y una responsabilidad muy alta, en donde después se le aplicaría una presión muy alta cuando algo falle el sistema por el grado de criticidad que tiene y pudiendo provocar efectos muy negativos sobre la persona. Mm. Entonces, sería algo que estaría muy mal. Claro, de hecho, ahí produciría Exactamente, estrés, sí, ansiedad. Me imagino que a muchos programadores le sí. ha pasado eso. Y ahí está también el tema de las habilidades blandas, ¿no? De a veces decir que no, ¿no? Claro, Simplemente no, exactamente. no porque uno trabaje en un lugar tiene que Sí, decir que sí a exactamente, todo, sí. ¿no? Sí, bueno, es un punto muy interesante porque es algo ahí que nunca se habla, ¿no? El hecho de cuando uno es muy junior, bueno, ¿y qué tengo que aprender? A decir que no. Hay que aprender a decir que no. No solamente a tratar de acaparar y emprender absolutamente todo, sino también a, bueno, poder definir un alcance de qué es lo que uno quiere hacer y puede hacer Mm, y ir incorporando, pero siempre teniendo en cuenta esas limitaciones que uno tiene y no aceptar cosas de alto riesgo. mm. Para terminar la parte de las preguntas técnicas que ha pasado el tiempo volando y ha sido muy interesante, me gustaría comentarte, bueno, preguntarte, más que comentarte el tema de las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Ya hablamos un poquito sobre ChatGPT, lo mencionamos a la pasada, y me gustaría, según tu experiencia, ¿cómo tú ves el futuro de la programación? ¿Tú crees que en algunos tipos de desarrollo se va a ver afectado, automatizado por estos sistemas de alguna manera? ¿O cómo nos podrían quizás ayudar, ¿no? En sistemas que son muy complejos. ¿Sí? Bueno, eh, yo es algo que estoy empezando a adoptar el uso de la inteligencia artificial para el día a día, para desarrollar, no solo con ChatGPT, ¿no? Lo más conocido, sino con otras tecnologías que me permiten desarrollar código directamente en la IDE, autogenerando código, entendiendo el Mm, contexto de lo que estoy haciendo. Y bueno, obviamente esto me está facilitando la tarea de desarrollo en una escala muy alta, puedo decir. Hablas de GitHub, Sí, GitHub exactamente, Copilot, ¿no? con GitHub Copilot. Al Vale. principio arranqué a Mm, usarlo como sin mucha expectativas en general. Y bueno, mm, hace aproximadamente 6 7 meses que lo estoy usando y es algo que, bueno, por lo menos de vista al corto plazo no pienso cancelar la de suscripción porque me está siendo muy, muy útil. Sobre todo para resolver estas tareas más triviales que uno tiene a la hora de desarrollar. mm. Triviales me refiero a, bueno, tengo que instanciar un objeto y pasarle parámetros que tengo en este contexto, entonces automáticamente la AI se da cuenta de que quiero pasarle esos parámetros que salen de este contexto y instanciar esta clase. Bueno, es excelente lo rápido que hace eso. Pero la adopción de la inteligencia artificial tiene que ser inminente en el área de programación, sobre todo para facilitar la capacidad de uno mismo de desarrollo, incrementar la confianza y
Y bueno, obviamente va a estar aún más interesante cuando esto esté integrado en los pipelines, esto que veníamos hablando previamente de automatizaciones. Automatizar, por ejemplo, que se valida el código con que cumple con PEP8. Bueno, yo supongo que debe estar pasando, si lo hay, mencionarlo, Cami, porque bueno, no lo sé, pero el hecho de poder chequear en un pipeline, por ejemplo, vulnerabilidades o ciertas cuestiones que pueden llevarte a, a cuestiones de no seguridad, ¿no? En el código, porque estás agregando un vector de ataque y eso que pueda ser detectado por una AI estaría excelente. Y creo que es algo que o está pasando o va a pasar. Y creo que ahí el campo de aplicación es genial. Sí, totalmente. Yo creo que hace un tiempo, creo que mencioné en este podcast el tema de los reparadores de código, ¿no? Que era una cuestión que sistemas de inteligencia artificial que monitoreaban tu código y podían prevenir ciertas falencias, ¿no? De lo que estabas haciendo antes de la compilación, ¿no? Entonces, ese Cierto. tipo de cosas, claro, integradas en un IDE, imagínate, son de gran utilidad, ¿no? Ya para ir como cerrando la entrevista, Cristian, me gustaría entrar como a la parte un poco más de personal, ¿no? De la experiencia humana en el mundo Sí. del desarrollo. Entonces me gustaría que me contaras un poco, esto igual para quizá otra persona que lo escuche y también se pueda sentir quizá motivada o qué sé yo, ¿no? Tomar como la experiencia, porque claro, una parte es la experiencia de las herramientas, de la tecnología, la otra son cuestiones más de decisiones de tu vida, ¿no? Incluso como la que tú tuviste que tomar, que es de emigrar de un país a otro, ¿no? De Argentina a España. Entonces, me gustaría partir por ahí, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia a nivel profesional o a nivel personal, como Sí, lo que tú quieras, hasta donde tú puedas contar de ese tema, ¿no? bien. Bueno, en principio fue una decisión, digamos, que tomé en conjunto con mi ex pareja de mudarnos para esta ciudad y demás, yo viéndolo también como una gran oportunidad para ampliar este conocimiento y bueno, y el círculo que me rodea, tener otro tipo de probabilidades de conocer a gente interesante y bueno, asistir a estos meetups y demás, que por ahí esta posibilidad en donde estaba no estaba o no es tan sencillo, si bien hay otro tipo de eventos que bueno, me han interesado en Argentina puntualmente, como la Eco Party, no sé si has escuchado hablar de él alguna vez. Creo que sí, creo que lo he escuchado. Creo que ya está ocurriendo en otros países también, ¿no? No estoy, mira, me Algo así, parece ¿no? que no, que Parece está ser, no solo en sé. Argentina. Es una conferencia de ciberseguridad. Está muy bueno. O sea, reúne a muchas personas, Ah, vale. viajan de todos lados. Y bueno, esto fue uno de los primeros acercamientos a conferencias y empezar a conocer a personas, ver qué están haciendo, abrir un poco la cabeza de qué cosas están pasando alrededor, más allá de lo que yo puedo estar haciendo. Y creo que ese es un buen lugar como para ver eso, qué está pasando. Entonces, bueno, puntualmente emigrar y ver a Barcelona como una gran oportunidad de esto, de ver qué está pasando y tener estos encuentros de meetups y conferencias, demás, es súper interesante. Es enriquecedor por cualquier punto que uno lo pueda llegar a ver, tanto del lado humano por las relaciones que se pueden formar, como también en el aspecto técnico, entender, bueno, qué es lo que están haciendo en otros lugares. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final creo que una forma de florecer, de crecer como profesional y como persona es ir al lugar donde esté eso ocurriendo, ¿no? Donde el Sí, entorno esté propicio para eso, y creo que ahí se abren mucha más posibilidades, ¿no? Em, Claro, mencionaste también el tema de este tipo de eventos, algo que siempre se dice, ¿no? El tema de la red de sí. contacto, ¿no? Cuán importante es tener amigos, tener contacto que no tan solo que te puedan quizás dar, quizás llevarte, no sé, cambiarte de una empresa, ofrecerte un puesto de trabajo, sino que más bien como, incluso como mentores, ¿no? Como que uno aprenda de la experiencia de ellos en temas que uno Sí, no la ha sí, sí, tenido, ¿no? tal cual. O sea,
el simple hecho de, bueno, relacionarte con otras personas y inspirarte de lo que puedan estar haciendo o ver cómo lo están haciendo. Ni siquiera que necesariamente tienen que ser tu mentor, pero sí terminan siendo una gran parte de la construcción de tu persona, esas personas que te terminan rodeando. Y es súper importante conocer personas y estar rodeado por un contexto que te termine apalancando para tu crecimiento. Siempre pensando en eso, ¿no? El el apalancamiento del crecimiento personal de cada uno. Ahora me gustaría pasar a la penúltima pregunta sobre el tema de los consejos. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera adentrarse en el mundo de la informática, de la programación? Sí. ¿Qué consejo tú crees que serían buenos hoy, ¿no? 2024, ¿no? Teniendo sobre todo cuestiones como inteligencia artificial, ¿no? Que es distinta a la época donde Sí. nosotros empezamos, ¿no? Han cambiado muchas cosas. Entonces, ¿qué consejos tú crees que serían buenos tener en cuenta Bien, bueno, es una hoy? pregunta bastante difícil en general, em, porque yo creo que no está bueno nunca dejar de lado, en principio, el sector académico. Es algo que me parece importante por las herramientas que te da y, bueno, por ahí la estructura de formación que tiene. Hoy en día por ahí hay mucho para meterse en esto de bootcamps y demás historia, que bueno, queda olvidada ciertas cuestiones. Pero bueno, alguien que está buscando introducirse al mundo de la programación, primero lo fundamental me parece que termine entendiendo esa persona qué es lo que realmente es lo que está buscando y queriendo aprender, y no es una cuestión que lo está empujando meterse en este mundo por una cuestión de las oportunidades laborales que hoy en día hay. Porque creo que si ese es el driver principal que uno lo lleva a meterse al mundo, no es suficiente para moverse con la rapidez que lo requiere. Eh, digamos, requiere de mucho tiempo, dedicación, concentración sobre todo y no dispersarse con todas las cosas que hoy están dando vuelta. Entonces, eso implica, bueno, mucha disciplina. O sea, casi vos tenés algo para añadir sobre esto que pensás, pero creo que bueno, eso me parece como fundamental primero para las bases de introducirse en el mundo de la programación. Después, obviamente, el uso de las tecnologías como ChatGPT y demás, que puede ser tu mentor o un guía, un buen guía para la hora de aprender. Eh, Otra cosa que me parece importante de destacar y que creo que es de las cosas más fundamentales que tiene esta área, y es desarrollar resiliencia. O sea, si es uno de los factores claves para mí para ser un buen programador. Volviendo a esto de que es un buen programador y que no. La resiliencia me Mm. parece el aspecto clave que debe tener uno que recién está queriendo meterse y bueno, y también queriendo ser un buen programador. Porque estás constantemente viendo errores en la pantalla, cosas que no funcionan por ahí como Mm. uno esperaría o que sean fáciles como uno esperaría. Y atravesar esa Sí. curva de aprendizaje chocando y no llegando al resultado tan rápido como uno espera y todo ya. Entonces, desarrollar esa habilidad de resiliencia es fundamental para poder Mm. desarrollarse bien en la carrera. Eso como yo una vez lo comenté, que era buena idea tratar de adoptar la postura del investigador, ¿no? La persona que está curiosa, más que alguien que está en contra golpeando la mesa a su escritorio porque algo no funciona, ¿no? Y claro, si estás enojado y molesto, va a empeorar la cuestión, ¿no? Entonces tener esa actitud más de curiosidad, de bueno, quizás no funciona ahora, una actitud positiva, ¿no? Ante los errores que, como bien dices tú, uno convive con eso cada Exactamente, día. sí, sí. Entonces, es el primer aspecto a dominar cuando estás aprendiendo informática. Si, si no logras dominar eso, para mí ya el camino se vuelve más difícil y bueno, obviamente no va a resultar tan fácil como podría llegar a serlo. Y bueno, obviamente estoy tratando de pensar, digamos, cuál es un consejo interesante para alguien que está tratando de aprender. Pero bueno, estos
primeros que mencioné me parecen fundamental. Y después, obviamente, especializarse en alguna tecnología. Por lo menos poder dominar bien un área. Esto sea, por ejemplo, no sé, trabajar bien con Python. Y bueno, después una vez que trabajas bien con Python, incorporar algún framework, o FastAPI, Flask, Django, el que quieras, pero aprender uno y aprender un framework. O obviamente puede ser otro lenguaje. Si te gusta Ada, porque te encanta la programación concurrente, genial, aprende Ada, pero aprende uno. Genial, genial, Cristian. Bueno, esta entrevista ha pasado Sí, la volando, ha verdad sido es que pasó genial, muy rápido. aprendí muchísimas cosas. Y me gustaría terminarla con una pregunta que no la he hecho en el podcast, pero sí la he hecho en el newsletter cuando entrevisto a ciertas personas, académicos, cosas así. Bueno, yo sé que tú eres joven, pero de todas formas me gustaría escuchar tu respuesta. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Em, Supongamos que, bueno, existe una máquina del tiempo, ¿no? Y tú pudieras viajar en el tiempo a tu yo de cuando tenías 18 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le podrías decir? O de ahora, dado tú varios años más de experiencia, ¿qué le Bueno, dirías? lo primero que le diría es concéntrate en aprender bien matemáticas. Em, Le daría un libro de programación de más chico, o sea, antes de arrancar la universidad, en el secundario o antes incluso. Y, y por otro lado, también le diría que siga así. Le daría más valor, ¿no? Más valor para que tengan el futuro Mm. o para que les sea más fácil el recorrido. Y, pero bueno, después de cualquier modo lo terminaría empujando para que siga por ese camino que está construyendo. Por ahí lo de matemáticas que menciono, esto pasó, bueno, por ahí muy personal, pero pasó que en el secundario, por ahí la escuela que fui, no tenía un buen nivel y eso obviamente después me representó una gran dificultad a la hora de ir a la universidad y estar alineado con los niveles que se manejan dentro del sector académico universitario. Entonces, bueno, ahí tuve que adaptarme digamos, incorporar todo ese aprendizaje que no tuve durante varios años en el secundario bueno, por ese mal nivel. Por ahí eso sería como uno de los puntos que hubiera modificado. Pero no, Bueno, de hecho me parece genial como poder como terminar con esas dos palabras, ¿no? En el sentido, por un lado la matemática, la importancia de la matemática hoy en día en informática, que estoy totalmente de acuerdo, y por otro lado es la perseverancia, ¿no? Al final decir, bueno, sigue adelante pues, en ese camino, ¿no? Creo que algo también muy, muy importante, sobre todo cuando uno es joven, quizás, sobre todo hoy que hay tanta información, cuesta mucho enfocarse en algo y uno se dispersa con mucha exactamente. facilidad. Entonces, mantenerse en algo en lo que uno cree, creo que es una cualidad y una actitud que puede ser muy beneficiosa en el futuro. Quizá no en el presente a corto plazo, pero en el futuro sí puede traer su fruto. Así que, bueno, creo que terminaste con esas dos palabras es espectacular, ¿no? Matemática y Sí. perseverancia. Así que, bueno, Cristian, ha sido una entrevista excelente, me ha encantado. Así que me gustaría que, no sé si tienes algunas últimas palabras también para nuestros oyentes que están ahí Bueno, escuchando esto. primero que nada agradecerte, Camilo, por este espacio y es un honor poder compartir este momento acá. Y bueno, y obvio para los que nos están escuchando, sigan escuchando estos podcasts que son increíbles y, y bueno, no mucho más que agregar. Genial. Muchas gracias Bueno, a ti, Cristian. Y bueno, a todos los que han escuchado esta entrevista han llegado hasta acá, así que muchísimas gracias por escucharnos. Nos veremos en el siguiente episodio. adiós.